El capítulo de hoy es un capítulo que da inicio a todos nuestros estudios de las ciencias ocultas. Hoy vamos a irnos a los orígenes de todo. Hoy nos vamos a ir al chamanismo. La verdad es que la pasé muy bien mientras preparaba este tema. Porque bueno, siempre que uno prepara un video es como que tenés que adentrarte, ¿no? Tenés como que entrar y encarnar toda esta sabiduría para después compartirla, ¿no? Y hay un trabajo que es muy experimental de un poco conectar con esa energía para poder entenderla y poder sentirla y poder compartirla de la mejor manera. Entonces, si bien yo ya sabía en qué consistía el chamanismo, haberla vuelto a estudiar, vuelto a revisar, la verdad es que fue una experiencia muy interesante y tengo muchísimas ganas de compartirles el video de hoy. Así que bueno, vayámonos a hablar de chamanismo. Em, Empecemos, ¿no? Como siempre, preguntándonos, ¿qué entendemos por chamanismo? Acá sin vergüenza, ¿no? Tenemos una asociación, quizá un poco simple, que creemos que el chamán es siempre como perteneciente a un saber que está relacionado con las plantas, con el mundo de los espíritus, y que es como que el chamán, de cierta manera, es un ser que todavía no fue atravesado por los avances y por los paradigmas occidentales y civilizados. Entonces tenemos como una asociación, y acá seamos sinceros, de que el chamán es como que no va de la mano con el hombre civil, como si es casi como algo que va separado, que no puede confluir y que es como una contradicción, ¿no? A ver, estoy de acuerdo ahí. A mí me parece un poco ridículo decir, che, yo soy chamán. Es un poco raro, ¿no? O sea, vamos ahora a ver que el chamanismo es un acercamiento a los otros mundos que implica una postura hacia la vida muy erótica, en donde la razón casi que no tiene ningún lugar. Entonces sí, creo que es un poquito contradictorio, quizá, imaginar a un chamán en la ciudad de Barcelona, porque no sé si pueden coexistir estos dos mundos en uno. Probablemente sí, si uno hace como un trabajo alquímico, pero creo que es verdad que el chamanismo es algo que se encuentra en aquellas tierras que aún no fueron 100% como afectadas por el colonialismo. Vamos a ver que eh, se han encontrado registros de chamanismo, de prácticas chamánicas en las eras del Paleolítico y del Neolítico. Son prácticas muy antiguas y son prácticas que comparten un saber muy universal, pero que no considera que la razón sea importante para poder llegar a este saber. Y lo que utilizan son otros medios, otros canales, que serían el estado de trance y el éxtasis. Ahora después vamos a hablar cómo llegan a estos estados, pero también vamos a primero a hablar un poquito de los orígenes del chamanismo, en qué consiste y qué se necesita para ser un chamán. Personalmente yo respeto mucho la práctica chamánica, la verdad es que la observo muy desde afuera porque sí creo que es un saber que a mí no me pertenece, no me corresponde. Entonces lo admiro mucho y, y creo que son los portadores de la máxima sabiduría porque son los que más conectan con la energía de la madre tierra. Pero sí, para mí es importante acá hablar de como un poco la apropiación cultural que hay sobre
el mundo del chamanismo. Eh, Sobre todo porque, bueno, hoy en día que todo está tan mezclado, ¿no? Es muy normal que uno se vaya a tomar ayahuasca, a, no sé, los Pirineos, al Delta de Tigre, ni idea, todos tenemos como estas historias. No estoy diciendo que está mal, la verdad es que nunca experimenté la toma de la planta sagrada de la ayahuasca, pero sé que es una experiencia increíble y transformadora. Solo me llama la atención para mí como nosotros, como blancos que siempre estamos apropiándonos un poquito de todo, aceptémoslo. em, bueno, a veces caemos en este neo-hipismo blanco que de repente sienten que ellos como que, ¿no? El blanco descubrió este saber, entonces ahora voy a hacer estos ritos de ayahuasca con mi tribu blanca y me parece que no sé, para mí esta es mi visión y no tienen por qué ser la suya, pero para mí sí es muy importante que si nos vamos a conectar con estos saberes, vayamos, contactemos con personas que acarrean esta sabiduría a través de sus ancestros, ¿no? Que son parte de este linaje. Y para mí estaría bueno que todas estas experiencias uno las trabaje en la tierra original, ¿no? Que vaya al Amazonas a tomar ayahuasca. Es mi visión. Em, Más que nada porque igual vamos a ver que el chamanismo es una fuerza mágica potente, es brusca, es es la más primaria. Y las energías primarias siempre son bruscas. De nuevo, no estamos diciendo que algo es bueno o es malo, nada que ver, sino que ahora les voy a mostrar en un rato el cuadrito. Pero el chamanismo, de verdad, que es, es la práctica más antigua de la magia. Es la más antigua. Entonces, está bueno que pensemos, ¿no? Que si viene de la era paleolítica, neolítica, los primeros registros, los primeros vestigios sobre cómo las prácticas chamánicas se han encontrado en Siberia y en Asia Central, em, pensemos, ¿no? Pensemos cómo era la realidad, cómo vivían la realidad estos pueblos. eh, y creo que tenían una relación, una comunicación muchísimo más directa con la naturaleza, en donde también se dejaban atravesar por las fuerzas más tónicas de la realidad, que siguen existiendo hoy en día y que considero que em, Occidente ha buscado siempre como alejarse de estos peligros de la naturaleza o de estas fuerzas más brutas de la naturaleza, porque le teme o porque sí, las considera enemigas cuando en verdad son la herramienta más creativa que todos tenemos. Es solamente que hemos perdido esta concepción de tiempo más circular, esta relación más dual con el mundo, con la realidad, nos hemos refugiado en en la visión más polarizada de las cosas, en donde hay algo bueno y hay algo malo, y sin darnos cuenta nos hemos ido aislando de las fuerzas de la naturaleza por defensa, em, en parte porque no queremos sufrir, porque le tenemos muchísimo miedo al dolor, a la muerte, pero creo que justamente em, toda corriente mágica, toda práctica mágica busca siempre entrar en un contacto directo con la experiencia de la muerte. Porque para poder estar en vida también tenemos que estar en contacto con la realidad de la muerte. El que no está en paz con la muerte, el que le teme a la muerte, no va a poder disfrutar la vida y va a estar en constante miedo a vivir. Y obsérvenlo en sus vidas, observémoslo. Esa ansiedad que tenemos, esos miedos intrusivos, lo que sea, son en verdad un miedo constante a estar viviendo, porque nos da miedo estar constantemente creando, naciendo, pero porque estamos muy desconectados, porque todo aquello que nos rodea, que tiene un ánima, que tiene un espíritu, nos lo han como quitado y ahora estamos rodeados de cemento y de paredes y de
centros comerciales por todos lados y bueno, me encantaría pensar que ahí también hay un cierto animismo, pero es difícil igual entablar una comunicación espiritual con construcciones de cemento, ¿no? Si bien todo viene de la tierra y todo va a tener un carácter como espíritu, o sea, todo va a tener un componente espiritual, porque todo viene de la materia prima de la Pachamama, pero estamos bastante desconectados. Y, y es normal también que nos hayamos perdido un poco esta, como la sabiduría o el conocimiento de vincularse con las fuerzas más profundas, más subterráneas de la naturaleza, porque sí, uno piensa en naturaleza y piensa qué bonito, el cielo, los pajaritos, las plantitas, pero en la naturaleza hay cosas también que son muy violentas. La naturaleza es dura, la naturaleza no es 100% suave. Eh, la naturaleza integra las dos caras, como ya vimos en el video pasado que hablamos sobre masculino y femenino. Todo tiene este como componente dual, entonces va a haber un frío terrible en Siberia y va a haber un calor insoportable en el Caribe y los dos van a traer como consecuencias que pueden ser letales, ¿no? Y nosotros como seres que estamos integrados en esta realidad, tenemos que también vincularnos con esos escenarios hostiles de la naturaleza. No hay que temerles, sino hay que más bien integrarlos, volverlos parte de uno, dejarse, ¿no? Como atravesar por todo esto. Y el chamán es aquel que se deja atravesar por las fuerzas cósmicas, las fuerzas del espíritu y las fuerzas de todo. Bueno, primero quiero mostrarles este cuadrito em, que para mí es un poquito, está bastante mal. Yo tengo bastantes críticas acerca de este, no sé cómo se dice, este esquema como un poco cronológico, no sé. Es bastante, para mí es bastante un chamullo. Sorprendente porque es del libro, está sacado del libro de Cibernul y Psiconauta de Peter Carroll, que es un libro súper importante dentro de lo que es el paradigma caótico. Y bueno, está muy bueno este esquema porque te muestra un poquito cómo todas las corrientes mágicas están entrelazadas y como de dónde vienen, ¿no? Cuál es su origen y cómo llegaron hasta este paradigma actual que es la magia del caos. Y todo arranca, ¿no? En chamanismo. Me parece un poco raro igual después la conexión directa con el tantra y el taoísmo y los egipcios y que no nombren toda la parte hebrea que es súper importante. No sé, no resueno tanto con este esquema, solamente resueno con la parte en de que dice que todo proviene del chamanismo. Entonces eso solo lo mostraba para que vean que el origen de todo, el origen de todas las ciencias ocultas, radica en el chamanismo. Ahora pasemos de página y olvídense de todo lo otro porque no resueno con todo lo otro que dice. Empecemos. Bueno, les voy a contar un poco cómo fue mi búsqueda, cómo fui elaborando todo este video, porque creo que en el estudio de este fui como descubriendo cosas que para mí están buenas también contar ahora. Eh, Empecé como mi primera búsqueda bibliográfica fue agarrando el libro de Terence McKenna, El manjar de los dioses, o en inglés sería Food of the Gods, un libro que, a ver, así, así, lo recomiendo demasiado. No lo tengo en físico porque es difícil de conseguir, pero está en PDF, te lo puedes descargar todo, creo. Y está muy bueno porque, bueno, Terrence McKenna, no sé si todos lo conocen, pero es como el genio de las plantas. Él se ha dedicado toda su vida a básicamente también conocer mucho, o sea, estudió muchísimo las prácticas chamánicas, viajó por casi toda América, se instruyó muchísimo en todo lo que es la,
la sanación y las experiencias y el conocimiento que aportan las plantas sagradas, como el peyote, San Pedro, la ayahuasca y sobre todo la psilocibina. Terrence McKenna, a todos los que les gusta la psilocibina, todos sabemos que Terrence McKenna es como un poco nuestro gurú. Eh, Le encantaban las plantas enteógenas, también le gustaba muchísimo el estudio de la naturaleza, él amaba las plantas y bueno, también como que en sus libros y en sus discursos, él siempre también un poco critica a la cultura, a lo que es Occidente, a, bueno, todo esto que hoy en día llamamos la Matrix. eh, bueno, él fue bastante visionario y, y como que accedió a unos estados de conciencia muy elevados también para la época, y se volvió, bueno, un loquito de las plantas. Este libro, El manjar de los dioses, es increíble porque es todo un estudio sociológico, antropológico, psicológico, espiritual también, sobre la relación del ser humano con las drogas, con las sustancias. Para nada con una bajada de línea moral. Es interesante porque empieza con cosas como las plantas más sagradas y después obviamente termina hablando también del café, del azúcar, del tabaco, de la cocaína. Se va a cosas que están ahora como, no sé, las drogas más modernas. Pero está muy bueno porque como que un poco nos muestra cómo a través de del uso de las sustancias nosotros también inconscientemente estamos buscando acceder a un espíritu, ¿no? O sea, hay un espíritu detrás de toda sustancia. Que haya estado, que esté ahora más distorsionado, más profanado, más procesado, bueno, ese espíritu también es como que va a estar dañado. Pero si uno vuelve al origen y estudia, como en muchas culturas que tenían una relación muy sagrada con las plantas, nos damos cuenta que son grandes aliadas y herramientas y yo soy muy fan de las plantas enteógenas. Me parece que ahí está la respuesta de todo, que ahí uno puede como adquirir muchísima soberanía, muchísima claridad y sanación más que nada. Yo personalmente creo que están todas las respuestas ahí. Hay que tener coraje, sí, valentía, sí, preparación también, pero no son tan peligrosas como uno cree. También hay muchísimo wush wush alrededor de eso y me parece como bastante un poco parte de, y bueno, del discurso también del establishment, de que obviamente si todos estuviéramos recontra conectados con la sabiduría de las plantas, y no sé si estaríamos, no sé si seguiríamos avalando un sistema y una estructura como la que hoy en día sostenemos. Entonces tiene sentido que no las quieran promover, si bien igual cada vez hay más como acercamiento, pero igual todavía hay muchísima, no sé, nebulosa alrededor del tema, ¿no? Y como que asociamos que son drogas y bueno, también, ¿qué es la palabra droga? ¿Qué asociamos con las palabras droga? ¿No? De nuevo, como hay mucho wush wush. Bueno, se han encontrado huellas de prácticas chamánicas en muchos lados del mundo, empezando por Siberia y Asia, ¿no? Esta zona que fueron como donde se encontraron los primeras, como las primeras prácticas chamánicas, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia y en América. En este capítulo vamos a hablar un poco de de los pilares del chamanismo. No vamos a irnos a ninguna como cultura en particular, pero sí vamos a explorar un poco en qué consiste el chamanismo y en qué consiste ser un chamán. Por empezar, la palabra chamán viene de, déjenme ver porque acá tengo cositas escritas. El término chamán proviene de la palabra samán, que significa el que sabe o el que está en trance, ¿no? Y es un término que proviene de como de Siberia, samán. Entonces, bueno, lo primero que entendemos que es que el chamán va a ser un sabio, alguien que sabe, el que tiene el conocimiento. Em, en estas comunidades se consideraba que uno era chamán por herencia
la herencia venía del lado materno, o podías tener como una especie de vocación espontánea en donde tenías como atravesabas un episodio que activaba tus facultades chamánicas. Lo que sí siempre ocurría, o sea, lo que sí es como algo muy característico de ser ese chamán, es que el chamán va sí o sí a atravesar una crisis espiritual que muy lejos está de ser algo bello y facilito, sino que va a ser una gran prueba. Este es el gran rito de iniciación del chamán, en donde va a experimentar una suerte de episodio psicótico en donde su realidad se le va a deformar y en donde va a tener que empezar a entrar en contacto con sus herramientas aliadas, que son el mundo de los sueños y de las visiones. Los chamanes trabajan con tres mundos. Ellos consideran que hay tres mundos que están constantemente comunicándose entre sí. Nosotros ahora nos encontramos en el mundo medio, en el mundo terrenal, que está en contacto con el mundo superior y el mundo inferior. El mundo inferior no sería algo malo, sino que el mundo inferior es ese mundo más subterráneo de la Tierra, en donde ahí entramos en el mundo de los sueños, las visiones, en los contactos con los animales de poder, con los espíritus de la naturaleza. Ahí está como todo ese saber que está como sumergido adentro. Esto sería el mundo inferior, que sí, cuando uno va hacia el mundo inferior, las experiencias suelen ser más desafiantes, más hostiles, más solitarias, porque podríamos imaginar que estamos descendiendo y en ese descender se va la luz. Luego estaría el mundo medio, que es el plano terrenal, ¿no? El aquí y ahora. Esta realidad tan hermosa que muchas veces no logramos reconocer, pero que es muy mágica y que está muy equilibrada. Y luego tenemos el mundo superior, que sería aquel mundo que nos permite entrar en contacto con nuestros guías, con los espíritus, con todo aquello que es más etéreo y está más elevado. Pero que, y esto me encanta del chamanismo, es que ellos igual no tienen para nada esta concepción jerárquica, buenos, malos, mejores, peores, como nosotros que lo tenemos tan metido por intravenosa, sino que ellos son muy conscientes de que todo en este mundo tiene una estructura circular, tanto el tiempo, tanto como el espacio, tanto como la naturaleza, todo tiene una estructura circular, espiralada. Entonces, el chamanismo siempre va a estar abrazando todo y entendiendo que todo es una parte, ¿no? Como que toda parte es un conjunto de algo más grande y que son necesarias para la trascendencia, ¿no? Para la consumación. Entonces, el chamán, a través de sus estados alterados de conciencia, que como decía antes, esto va como que se va a iniciar en su adolescencia, cuando empieza a tener sus primeros episodios, llamémoslo psicóticos desde la ciencia, ¿no? Sus primeros episodios psicóticos, en donde en verdad él está empezando a entrar, él, ella, lo que quien sea, está empezando a entrar en contacto con sus visiones, con sus sueños, con sus estados alterados de conciencia. Obviamente va a empezar también a desarrollar un vínculo muy íntimo con el uso del tambor. Al parecer, el tambor es el instrumento fundamental dentro del chamanismo, porque es lo que te induce a estos estados alterados de conciencia y es lo que te puede llevar a navegar estos otros mundos. El chamán es un viajero, es aquel que está todo el tiempo siendo un puente entre estos tres mundos que yo decía antes, el mundo inferior, el mundo medio y el mundo superior, y conecta, comunica y trae información. Y esa información que trae muchas veces es sanación. Pero claro, para poder ser un viajero entre estos portales, entre estas dimensiones, hay que atravesar muchísimas pruebas, hay que romper muchísimo, bueno, el ego. Eh, Aunque creo yo que por ahí en estos tiempos más antiguos, el ser humano no tenía una como construcción tan sólida del intelecto, entonces el intelecto igual no, no se metía tanto en estas experiencias, como que creo, esta es mi
idea de que había ya una relación, o sea, siendo chamán o no siendo chamán, las personas ya estaban más comunicadas con las fuerzas del espíritu a través de la naturaleza y con los mundos oníricos y con las sensaciones y con las visiones. Yo siento que estaba muchísimo más em, aceptado, ¿no? Normalizado. No era algo a lo que como se lo ponía en objeto de duda, porque tampoco había un raciocinio tan desarrollado y tan dominante como el de hoy en día. Pero igual sí, el chamán tenía ciertos poderes que los otros integrantes de la comunidad no tenían. El chamán sí era aquel eh, que podía encarnar estas fuerzas. De hecho, algo que es como muy característico del chamanismo es esta cosmogonía animista, donde consideran que todo tiene un espíritu. En toda planta hay un espíritu, en las montañas hay un espíritu, en las rocas hay un espíritu, en los ríos, en el océano, en los animales, en todo, en el cielo, en las estrellas. Hay una estrecha relación entre el chamanismo y el uso de plantas alucinógenas y psicotrópicas, porque el chamán va a hacer uso de estas para poder llegar a entrar en estos estados alterados de conciencia que suelen caracterizarse por el éxtasis, y una vez que entra en estos estados conecta con lo que hoy en día conoceríamos como arquetipos, ¿no? Desde esta visión junguiana. El chamán lo que haría es conectar con estos arquetipos, que son estos temas universales, ¿no? Que se encuentran en todo, y al conectar de forma directa con estos arquetipos, con estas temáticas, eh, las vuelve, las trae a la tierra, y es cuando comparte toda esta sanación, ¿no? Em, no sé si quiero hablar tanto más de chamanismo, porque como decía antes, es para mí un tema muy delicado, porque no soy chamán, no tengo ninguna relación directa con comunidades que practican el chamanismo, y no tengo ninguna relación directa con esto. Entonces me siento un poquito como respeto, no me voy a adentrar mucho, no lo tengo en la sangre y no lo tengo en la experiencia para poder opinar o hablar tanto. Solo sé que es una práctica hermosa, muy poderosa, y que sí necesita, es la que más necesita que dejemos la racionalidad, que abandonemos este ego, esta identidad, esta como mente que está todo el tiempo protegiéndose y cuidándose y previniendo de ciertas amenazas y ciertos posibles peligros, porque en el chamanismo hay un acercamiento hacia estas, como que se conecta de uno directamente con estas fuerzas tónicas, en donde van a ser bruscas, van a ser como muy dionisíacas, ¿no? Por así decirlo. Es como uno entra en contacto directo con la energía femenina, con la energía erótica del cosmos, que no tiene para nada una estructura, un orden, un control. Es una energía descontrolada, desbordada, y el chamán, bueno, justamente se prepara para poder entrar en contacto directo con esta, y, bueno, salir ileso y traer toda esta información y toda esta sanación. ¿Cómo yo lo relaciono con la magia del caos y con los tiempos actuales? Eh, Creo que claramente no es lo mismo la magia del caos y el chamanismo, pero creo que igual hay algo muy similar, o sea, tienen algo en común, que es que eh, la magia del caos también te pide mucho que estés cerquita de experiencias estáticas, que entres en estados alterados de conciencia, que conectes con el subconsciente y que estés todo el tiempo rompiendo con aquello que construís como identidad, y que hasta puede ser muy cómodo por momentos, y que lo rompas, ¿no? Que intentes todo el tiempo estar como sacándote estas capas de ego, estas máscaras, estas ideas, y que conectes con este lado más... eh,
No me sale la palabra más, sí, más primario. El chamán también es un puente entre el mundo de los vivos y de los muertos. Ellos consideran, y esto también podemos encontrarlo en otras tradiciones, por ejemplo, en la tradición china, que también se hablaba como de la influencia de los espíritus y de los ancestros en nuestras problemáticas mundanas. Ellos, los chamanes, consideran que muchas enfermedades, muchas problemáticas que tenemos en nuestra realidad, suelen ser causadas por ciertos espíritus. Entonces, el chamán también es consciente que en estos mundos paralelos hay igual energías, vamos a llamarla por así, más positivas y energías más negativas o más caóticas que quieren producir más discordia. Y el chamán es como un experto que está preparado para navegar todo tipo de plano y poder comunicarse con ellos, negociar con ellos, defenderse de ellos, ¿no? Y traer un poco de orden. Eh, este es un libro súper clásico, o sea, bastante para mí, el libro que toda persona occidental lee, que bueno, son las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Está muy bueno. Yo qué sé, para empezar, está muy bueno. Habla mucho, o sea, hay mucha sabiduría ahí. Obviamente es que está mechado con un poco de toques de, para mí, fantasía. eh, o no sé si es fantasía, pero bueno, siempre hay cosas que uno puede igual no resonar. Pero creo que las cosas que habla este libro nos permiten entender un poco mejor lo que es ser un chamán, lo que es estar iniciado y la relación tan sagrada que se tiene con las plantas. Porque, de nuevo, como tienen una cosmogonía animista, hay una conciencia, hay un saber, sin que no se le da lugar a la duda en absoluto de que las plantas son un espíritu y que obviamente hay que rendirles culto, devoción, hacer un ritual, pedirles permiso, no sé, hacer unos cantos mientras uno como toma estas plantas. Bueno, algo que tenemos que hacer, ¿no? También si hoy en día uno, que yo antes decía, tenés que irte hasta el Amazonas a hacerlo. Bueno, no, todo es relativo y todo depende con el estado de conciencia que vos lo haces. Eh, yo no estoy diciendo esto está bien o esto está mal. Me parece que es importante no olvidarnos el origen, no olvidarnos, bueno, ¿de dónde está saliendo esto? ¿Cuál es cuál es la historia detrás de acá? Porque si no, el espíritu de la planta no te va a dar la información que te puede dar. Pues también te pone a prueba. Es como, ah, bueno, no sabes quién soy, entonces yo tampoco, o sea, no me utilices. Porque también tenemos que desprogramarnos mucho de esta relación tan consumista que tenemos con el mundo. A ver, estamos todos atravesados por este germen del maldito capitalismo que abusa. Hay una relación muy abusiva con la tierra y con la materia y con las cosas. Es como, dame, porque esto me va a servir. No, bueno, a ver, conéctate con la planta, estudiala, conócela, mírala. ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? Escribile una carta, pedile permiso. Creo que ese es mi pequeño acercamiento a este mundo tan poderoso. Pero que sí, que de verdad es una sabiduría muy, muy fuerte y que creo que me pareció importante traerla hoy porque, wow, o sea, estamos diciendo que entonces todas las corrientes mágicas provienen del chamanismo, sí. La diferencia es que el chamanismo no le importó hacer una Biblia, un texto sagrado, no tiene nada de eso porque simplemente es una relación directa, directa con el cosmos y las otras corrientes mágicas empezaron a dogmatizar un poco más esta, estos saberes. Y está bien, está muy bien. Así que bueno, eso es todo por hoy. Y les recomiendo muchísimo este libro de Terrence McKenna, del Manjar de los Dioses. Y bueno, este otro de las enseñanzas de Don Juan también está muy bueno.
Y bueno, si tienen alguna lectura para compartir, me encantaría porque la verdad es que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo sobre chamanismo, leyendo más y también pudiendo saber mejor cómo relacionarme con este saber desde el respeto y desde el permiso. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.